La historia trata sobre un villano que es transportado a un mundo apocalíptico invadido por zombies y como es un cultivador demoníaco, aprovecha esta oportunidad para cultivar poder creando y controlando zombies, convirtiéndolos en mascotas leales mientras los evoluciona en el proceso. Ahora, entremos en materia. La historia comienza en el continente Kangxuan, justo a las afueras del castillo Qinghai en el estado de Yu. Todos estaban llenos de tensión porque los remanentes de Wu Huzong habían aparecido, y esto era malo, ya que estos restos no solo se escondían tranquilamente, estaban metidos en asuntos oscuros, usando la sangre y carne de seres vivos para alimentar sus artes demoníacas. La gente común, como los aldeanos cercanos, eran los objetivos perfectos para la masacre. Pero, afortunadamente, cultivadores justos ya habían llegado para intervenir, y eso dio a la gente al menos algo de tranquilidad. Excepto por un tipo, para quien esta noticia era básicamente una pesadilla, porque él era uno de esos remanentes por los que todos entraban en pánico. Su nombre era Chu Xuan, y durante el último año, había estado constantemente huyendo, perseguido como un perro salvaje por todos esos llamados cultivadores justos. Y como transmigrador, encontraba todo esto profundamente humillante. No obtuvo trucos ni dedos dorados como esos personajes de los manuals que solía leer. No, la vida en este mundo le golpeó duro desde el primer día. Había renacido como un vagabundo sin un céntimo, sin familia, sin conexiones. Y para empeorar las cosas, su aptitud para el cultivo era basura absoluta, mediocre en el mejor de los casos. Pero Chu Xuan no era del tipo que se lamenta. No iba a desperdiciar su segunda oportunidad en la vida. Así que apretó los dientes y siguió adelante, abriéndose camino a la fuerza hasta Wu Huzong, la secta más grande de todo el estado de Yu. Y una vez dentro, no holgazaneó. Mientras se machacaba con las técnicas de cultivo de la secta día y noche, también se lanzó a todo lo que pudiera aumentar su poder, estudió el cultivo de insectos, las artes venenosas, la modificación corporal e incluso el refinamiento de cadáveres. Estaba metido de lleno. Finalmente, alcanzó la etapa de refinamiento de Yi y estuvo a punto de ser aceptado como discípulo personal por uno de los ancianos. Todo empezaba a mejorar por fin, pero no, la vida no había terminado de joderle. Justo entonces, el primer ancestro de Wu Huzong enloqueció y cayó muerto de la nada. Y Chu Xuan ni siquiera tuvo un segundo para respirar, porque fue entonces cuando las 5 llamadas sectas justas del estado de Yu mostraron sus verdaderos colores, bastardos oportunistas, todos ellos. Dieron la oportunidad de aplastar a Wu Huzong de una vez por todas, así que le pusieron la etiqueta de demoníaca a la secta y lanzaron un asalto total. Todo el lugar explotó en caos, con ancianos muriendo, otros huyendo o rindiéndose. Fue un desastre total. La cosa se puso salvaje. Casi todos los discípulos fueron aniquilados en el caos, brutalmente masacrados sin piedad. Y los pocos que lograron sobrevivir de alguna manera han estado huyendo desde entonces, todavía buscados y perseguidos hasta el día de hoy como animales salvajes. Pero lo que realmente empeoró las cosas fue el propio camino de cultivo de Chu Xuan. Se había dedicado por completo a técnicas realmente intensas como el método de transformación de sangre y captura de espíritu, el tipo de técnica que exigía una cantidad ridícula de sangre esencial para mantenerse. Además, el insecto que lo acompaña también requería carne y sangre frescas, o de lo contrario se debilitaría y moriría. Y si no mantenía el suministro a tiempo, la reacción violenta de esas técnicas le golpearía duramente, como si te matara desde dentro. Ahora, después de pasar demasiado tiempo sin los recursos adecuados, su cuerpo comenzaba a desmoronarse. Su sangre se volvía lenta, sus meridianos se agrietaban e incluso sus huesos parecían pudrirse desde dentro. Pero lo bueno fue que finalmente logró contactar a un discípulo menor superviviente de la misma secta para usarlo como canal de compra. Finalmente podría salir de su aprieto urgente. Y tal como se esperaba, el menor notó su tez pálida de inmediato, pero no estaba allí para charlar, solo quería terminar el intercambio de las perlas de sangre. A cambio, Chu Xuan le dio decenas de piedras espirituales. Pero justo cuando eso sucedió, Chu Xuan percibió algo que instantáneamente le hundió el corazón. Gracias al insecto especial que cultivaba, podía oír incluso los susurros más silenciosos a su alrededor. Y lo que oyó hizo que todo encajara, la gente cercana no eran transeúntes al azar, todos eran de sectas justas, y esta reunión con su supuesto menor había sido una trampa desde el principio. Y ahora que habían confirmado que Chu Xuan realmente había comprado las perlas de sangre, estaban listos para acabar con él allí mismo, en el acto. Y no solo estaban emocionados, prácticamente echaban espuma por la boca porque los recursos que llevaba un cultivador demoníaco eran cualquier cosa menos ordinarios, y estaban ansiosos por exprimirle hasta la última gota. Algunos incluso susurraban sobre desollarlo y extraerle los tendones, ya que se rumoreaba que eso también ayudaba al cultivo. Pero, por supuesto, nuestro chico Chu Xuan no iba a permitir que eso sucediera, así que ideó algo rápido para entretenerlos.
De repente, le pidió al menor una píldora de espíritu de sangre, lo cual fue inesperado, ya que estas eran típicamente usadas por cultivadores del establecimiento de fundación para curarse. Eso solo podía significar una cosa, que debía haber encontrado al tío Lu y a los demás. Con esto, la expresión del menor se iluminó como fuegos artificiales, ni siquiera podía ocultar lo emocionado que estaba. Ya estaba actuando, sabiendo que esto podría conseguirle una gran recompensa. Así que, en lugar de venderle los bienes directamente a Chuk-Swan, le pide que lo lleve a ver al tío Lu, y estaría dispuesto a ofrecerle la píldora de espíritu de sangre gratis y también darle una piedra espiritual de grado medio como regalo. Lo que realmente puso una sonrisa en la cara de nuestro chico. Parecía dubitativo al principio y que necesitaba ser convencido. Aún así, vendió bien el acto, no solo al menor, sino también a los tipos de la secta justa que observaban desde la barrera. Y tan pronto como el grupo salió del edificio, todos prácticamente temblaban de emoción, pensando ya que estaban a punto de atrapar un pez gordo hoy. Después de todo, capturar a otro cultivador del establecimiento de fundación, además de ganar esas jugosas recompensas de mérito de la secta, era mucho más tentador que quedarse sentados concentrándose en su propio cultivo. Lo siguieron hasta el edificio, donde les esperaba una entrada que conducía directamente a un túnel oculto. Pero el camino hacia abajo era largo. Demasiado largo. Y finalmente, el menor comenzó a preguntarse cuánto más tendrían que avanzar para encontrarse con los demás. Lo cual era una señal clara de que se estaba impacientando y quizás comenzando a sospechar. Así que Chuk-Swan pensó que era el momento perfecto para recompensar a un traidor como él. Poco después, el cuerpo del pequeño menor salió volando del patio, sorprendiendo a todos en la escena. Así que corrieron hacia allí presas del pánico, solo para descubrir por el pequeño menor que Chuk-Swan fue quien lo hizo. Y él ya se estaba escapando, desapareciendo por el túnel subterráneo. Así que, por supuesto, lo persiguieron de inmediato, irrumpiendo por los corredores que llevaban a una escalera oculta. Pero el pasaje era tan estrecho que solo una persona podía pasar a la vez. Lo que significaba que el progreso era lento, y luego empeoró. Porque más adelante se toparon con alguien, o más bien, algo. Era un cuerpo, y no cualquiera, sino un cadáver claramente mutilado. El rostro había sido arrancado limpiamente, cuero cabelludo incluido, y una sola mirada bastó para que sintieran náuseas. Quienquiera que hubiera hecho esto tenía que estar realmente retorcido. Pero al mirar más de cerca, se dieron cuenta de la verdad. Y que este cuerpo no era de cualquiera. Era el verdadero pequeño menor. Lo que significaba que el que salió volando antes era Chuk-Swan disfrazado. Todos habían sido engañados. Y desafortunadamente para ellos, para cuando lo descubrieron, él ya se había ido hacía mucho tiempo. Para entonces, Chuk-Swan ya había salido de la ciudad Qingyi. Y lo primero que hizo fue arrancarse esa asquerosa máscara de piel humana. Porque apenas se mantenía unida. Aún así, se consideraba extremadamente afortunado. Todo gracias al insecto oyente que había captado los sonidos de la emboscada de antemano. Pero aunque logró escapar por ahora, sabía que no podía seguir haciendo acrobacias como esta para siempre. Y así, surgió la idea de cambiarse al camino justo. Después de todo, si incluso un traidor como ese pequeño menor pudo dar el salto, quizás también había esperanza para él. Pero en el fondo, sabía que era imposible. Ya que cambiarse a técnicas de cultivo justas significaba abandonar todo por lo que había trabajado. Y las posibilidades de sobrevivir al proceso eran peligrosamente escasas. Y con lo mediocre que era su talento, incluso si de alguna manera lo lograba, había una buena posibilidad de que nunca volviera al establecimiento de fundación antes de morir de viejo. Solo las artes demoníacas con bajos requisitos de entrada y resultados rápidos podían ofrecerle a alguien con su aptitud ordinaria incluso la más mínima posibilidad de perseguir la inmortalidad. Así que no tenía más opción que seguir adelante. Y sin importar lo que el futuro pudiera depararle, al menos hoy había sido un buen día. No solo había drenado hasta la última gota de energía espiritual del traidor, sino que también confiscó todas sus pertenencias y obtuvo una gran ganancia. Aún más sorprendente, este traidor en realidad tenía un misterioso artefacto mágico de la bóveda del tesoro de Wu Jisong. Se rumoreaba que esta cosa provenía de algún campo de batalla de un reino exterior y era de un grado increíblemente alto. Pero tenía una pega molesta. Necesitaba afinidad con la energía espiritual para activarse. Desafortunadamente, incluso después de que la secta fue destruida, nadie había logrado hacerlo funcionar. Lo que le hizo preguntarse, ya que provenía de un reino exterior, ¿podría él ser una excepción? Y para su sorpresa, esa suposición resultó ser acertada. En el momento en que lo tocó, el artefacto reaccionó por sí solo. Pero lo que sucedió después fue aún más extraño. El espejo se iluminó de repente y le mostró una escena sacada directamente de las películas de desastres apocalípticos que solía ver antes de transmigrar. Al principio, las imágenes familiares simplemente lo dejaron confundido.
Pero en el momento en que volvió a tocar el espejo, todo el objeto se volvió loco y comenzó a atraerlo hacia adentro. Y en menos de un minuto, todo su cuerpo fue completamente absorbido por el espejo. Y la siguiente vez que abrió los ojos, se dio cuenta de que había sido transportado directamente a ese mismo mundo apocalíptico que acababa de ver. Así que resulta que no era solo una ilusión elegante después de todo. Esa cosa había sido en realidad un artefacto de transporte. Pero dejó ese pensamiento a un lado por ahora, ya que averiguar qué le había pasado a este lugar parecía mucho más importante. Sería bueno encontrar un superviviente y quizás obtener algunas respuestas. Porque fuera lo que fuera esto, seguro que no se parecía a la tierra que recordaba. Afortunadamente, no tuvo que buscar por mucho tiempo porque vio a un hombre agachado en medio de la calle. Así que corrió hacia allí, planeando hacer algunas preguntas, solo para encontrarse con una desagradable sorpresa. Ese no era un hombre. Era un zombi. Y este cabrón tampoco era lento. A diferencia de los de las películas, esta cosa se movía rápido. Pero Chuzun tampoco era exactamente ordinario. Así que, sin dudarlo, invocó a su insecto de alambre de sangre y cortó al zombi limpiamente por la mitad antes de que siquiera se acercara. Lo cual, honestamente, fue una grata sorpresa. Resulta que estos zombis no eran como los monstruos del mundo del cultivo. Su fuerza era básicamente la misma que la de la gente normal. Solo eso los hacía mucho más fáciles de matar en comparación con lo que había enfrentado antes, donde simplemente asestar un golpe parecía imposible. Pero entonces sucedió algo que lo tomó completamente por sorpresa. Su alambre de sangre reaccionó de repente como si quisiera devorar la sangre del zombi. Como si realmente pensara que estas cosas todavía eran seres vivos. Y si eso era cierto, entonces esto definitivamente cambiaba las reglas del juego. Esta sería una forma más barata y eficiente de alimentar a su insecto y refinar sus técnicas. Y en el momento en que su mascota terminó de secar el cadáver, ya podía sentir un aura extraña filtrándose en él. Lo cual lo demostró. Este método funcionaba. Y no solo eso. Se ajustaba perfectamente a las necesidades de su mascota. Solo eso fue lo suficientemente emocionante como para hacerlo sonreír. Así que, de ahora en adelante, no tendría que preocuparse nunca más por la sangre esencial. Ni para practicar artes demoníacas. Y definitivamente no para alimentar a los insectos. Esta ciudad, este planeta entero, se convertiría en su tesoro personal. Además, matar zombies se consideraba un acto de justicia en nombre de los cielos. Así que no reduciría sus méritos ni provocaría la ira del Tao celestial de la raza humana. Lo que básicamente significaba que podía dedicarse de lleno a practicar artes demoníacas sin consecuencias. Y así, por primera vez en cualquiera de sus vidas, sintió que el objetivo final del mundo del cultivo estaba finalmente a su alcance. La inmortalidad estaba justo frente a él. Solo esperando ser reclamada en el mar de cadáveres. Un tiempo después, había convertido la horda de zombies en nada más que un montículo sangriento. Y con esto, logró pasar del cuarto nivel al quinto nivel de refinamiento de chi en poco tiempo. Enfatizando que este lugar realmente era un terreno sagrado para cultivar técnicas demoníacas. Pero había un problema. Cazar zombies personalmente solo para absorber su sangre se estaba volviendo molesto rápidamente. Así que decidió que era hora de cambiar las cosas. Refinar algunos cadáveres Jin para que hicieran el trabajo por él sería mucho más eficiente. El único problema era que el refinamiento de cadáveres requería cuerpos que no solo fueran fuertes, sino que también estuvieran llenos de profundo resentimiento. Sin eso, los cadáveres Jin resultantes no tendrían mucho potencial. Desafortunadamente, todo lo que yacía a su alrededor era completamente inútil. Así que pensó que bien podría tratar este centro comercial como una base temporal por ahora. Y dado lo grande que era el lugar, tenía que haber al menos algunos objetivos adecuados escondidos en alguna parte. Mientras tanto, en ese mismo centro comercial, un tipo flaco estaba atrapado, completamente rodeado de zombies, y lo único que podía hacer era gritar pidiendo a su superior que lo salvara. Especialmente porque su mamá y su hermana todavía lo necesitaban, no podía permitirse morir aquí. Pero, lamentablemente para él, su llamado superior era un completo psicópata. El bastardo no solo ignoró sus súplicas, sino que disfrutó viéndolo sufrir. Y para empeorar aún más las cosas, compartió alegremente la noticia de que su madre había muerto ayer. Aparentemente, no tenía sentido darle medicina a una mujer que ya tenía 60 años, lo que golpeó al pobre tipo como un ladrillo en la cara. Justo como quería el bastardo sádico. Y justo antes de que los zombies pudieran destrozarlo, el superior se inclinó y prometió que cuidaría bien de su hermana por él. Lo hizo sonar como un favor, pero la sonrisa en su rostro decía lo contrario. Era el tipo de sonrisa que te hacía hervir la sangre. Y el pobre chico estalló en pura rabia, pero no pudo hacer nada. Todo lo que pudo hacer fue maldecir a ese hijo de puta mientras los no muertos se acercaban.
Sin embargo, el tipo sonreía de oreja a oreja, ya que de todos modos nunca había creído en cosas como el karma. En lo que a él respectaba, la única regla que importaba en este mundo era la supervivencia del más apto. Pero esa creencia se derrumbó muy rápido, porque fue entonces cuando se dio cuenta de que siempre había un pez más grande. Y ese pez resultó ser Chuzuan, que apareció de la nada con una sonrisa demasiado tranquila para ser reconfortante. Había estado buscando un nuevo espécimen para añadir a sus cadáveres Jin. Y el cuerpo de este rubio era justo el adecuado. Esa constatación hizo que su sonrisa se ensanchara aún más. Y esa sonrisa espeluznante por sí sola fue suficiente para asustar al rubio. Así que, presa del pánico, el tipo se abalanzó sobre Chuzuan con un cuchillo, pensando que tal vez todavía tenía una oportunidad. Pero no solo la hoja fue bloqueada sin esfuerzo por nuestro protagonista, sino que su mascota le dio un mordisco y dejó el arma inservible. Y solo ver eso fue suficiente para que el rubio se congelara. Porque en ese momento se dio cuenta de algo aterrador. Había seres trascendentes en este mundo. Y el tipo que estaba frente a él era definitivamente uno de ellos. Así que el rubio cambió de táctica rápidamente. Toda su actitud cambió mientras intentaba actuar amistosamente, mostrando sumisión en cada gesto. Y no olvidó mencionar el gremio al que estaba afiliado, afirmando que estaba con el notorio gremio del perro espiritual, esperando que eso le valiera un pase. Pero, por supuesto, Chuzuan ni siquiera había oído hablar de tal cosa. Así que el rubio rápidamente intentó aclarar las cosas, explicando que el perro espiritual era la organización más grande de toda la ciudad Dongwu. Y que su cuñado también era un ser trascendente. Uno supuestamente 10 veces más fuerte que él. Pero desafortunadamente para él, eso no asustó a Chuzuan en absoluto. Si ese supuesto cuñado era solo 10 veces más fuerte que un mortal básico como el rubio, entonces claramente no valía la pena preocuparse por él. Así que Chuzuan movió su alambre de sangre, y en un instante el rubio quedó colgado boca abajo. Y fue entonces cuando comenzó el ritual. Chuzuan comenzó a desatar su técnica secreta, extrayendo cada ápice de resentimiento enterrado profundamente en el corazón del tipo. Una vez terminado, este pequeño punk se convertiría en un sólido soldado cadáver. Por supuesto, el rubio no quería nada de eso, e hizo todo lo posible por convencerlo de que no lo hiciera. Pero Chuzuan simplemente le devolvió sus propias palabras. Después de todo, él era el que predicaba la supervivencia del más apto. Así que matar a alguien tan malvado como él ni siquiera mellaría el karma de Chuzuan. De hecho, lo convertía en el candidato perfecto para el refinamiento de cadáveres. Y con eso, el rubio fue arrojado de cabeza a la olla. El nivel de un cadáver Jin siempre coincidía con el reino del cultivador que lo creó. Y como él solo estaba en la etapa de refinamiento de chi, solo podía producir un soldado cadáver básico. Pero incluso entre ellos, el resultado variaba según el método de refinamiento utilizado. Porque diferentes técnicas de refinamiento de cadáveres daban a los cadáveres Jin características distintas. La que él usó provenía de la secta marioneta cadavérica. Se llamaba el método de refinamiento de cadáver baja. Y aunque era difícil de ejecutar, el resultado valía la pena. Se decía que los cadáveres refinados con este método eran inmunes a espadas y lanzas y salían con una fuerza inmensa. Una vez refinados con éxito, estos tanques andantes podían enfrentarse cara a cara con otros cultivadores de refinamiento de chi. ¿Pero la pega? Refinar uno no era nada fácil. Tenía que permanecer completamente concentrado durante 3 días completos sin descanso. Sin dormir, sin pausas. Solo concentración y pura fuerza de voluntad. Y de alguna manera, lo logró. Incluso en su primer intento, realmente funcionó. Lo que realmente lo animó. Así que rápidamente sacó un objeto mágico de bajo grado de su almacenamiento. La pagoda de crianza de cadáveres. Esa cosa no era solo para almacenar cadáveres Jin. También podía cultivarlos y evaluarlos. Lo que la convertía en un elemento imprescindible para cualquiera que siguiera el camino del refinamiento de cadáveres. Y para su absoluto deleite, la evaluación mostró que su creación ya había alcanzado el nivel 2 y una calidad de grado medio. Y eso significaba que había desbloqueado 2 hechizos innatos. Aún mejor, los 2 hechizos en realidad se complementaban entre sí, lo cual era increíblemente afortunado. Juntos, esos hechizos podían lanzarse al mismo tiempo. Y cuando eso sucedía, este cadáver Jin podía rivalizar incluso con un soldado cadáver de nivel 4. Incluso podría mantenerse firme contra un cultivador de refinamiento de chi de 4º nivel por un buen momento. Lo cual era una locura considerando lo nuevo que era. Y así, con una sonrisa y un sentimiento de orgullo, le dio a su nuevo cadáver un nombre. Pequeño Hu. Y como su amo, le ordenó hacer exactamente para lo que fue hecho. Y eso es convertirse en su herramienta personal de autofarmeo. Recolectando tanta sangre y carne como sea posible para un mayor refinamiento. Y Pequeño Hu no dudó.
Ni un poco. Inmediatamente cargó hacia afuera, matando a cada zombie a la vista con una eficiencia despiadada y una rabia brutal. Y con Pequeño Hu arrasando, no tendría que mover un dedo. Barrer todo el centro comercial sería pan comido. Lo que honestamente hizo sonreír de verdad a Chuzuan. Porque todo lo que tenía que hacer ahora era sentarse, relajarse y disfrutar de la cosecha. Y tal como esperaba, Pequeño Hu estaba básicamente en un centro comercial. Excepto que en lugar de ropa o electrónica, estaba cargando zombies como si estuvieran en oferta de liquidación. Los metió en su carrito de compras y orgullosamente los llevó de vuelta a su amo. Lo que, por supuesto, lo hizo sentir increíblemente orgulloso. Solo mira esa maldita cara. Sonreía como un Golden Retriever que acaba de traer un palo del tamaño de un árbol. Mientras tanto, Chuzuan estaba absolutamente vibrando. Habían pasado años desde que podía simplemente sentarse y relajarse sin alguna secta justa respirándole en la nuca. Y los fideos instantáneos realmente sabían diferente ya que no había comido uno en una eternidad. Así que, como recompensa para su leal chucho, prometió compartir algunos de los cadáveres una vez que terminara de extraer toda esa jugosa sangre. Eso debería ayudar a Pequeño Hu a subir de nivel 1 o 2 veces también. Así que no era un desperdicio total. Pero aún así, no podía evitar sentirse un poco afortunado. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que después de vivir como basura en el continente Kangsuan, siendo constantemente perseguido, terminaría aquí? En un planeta infestado de zombies donde él era quien mandaba. Podía literalmente decidir quién vivía o moría. Incluso podía disfrutar de nuevo de los bocadillos de su vida pasada. Y todo gracias a su espejo de sangre. Ese artefacto que le había dado una segunda oportunidad. Sin embargo, era una lástima. Después de que el espejo lo envió aquí, su brillo se desvaneció y dejó de funcionar. Pero ahora que lo miraba más de cerca, no parecía roto en absoluto. Solo estaba durmiendo, absorbiendo energía lentamente. Un día, despertaría de nuevo. Y eso solo se sentía como una bendición. Porque si alguna vez volvía al continente Kangsuan, seguiría siendo un hombre buscado. Los cultivadores justos irían tras él en el segundo en que mostrara su cara. Así que, al igual que el espejo de sangre, esperaría. Mantendría un perfil bajo, cultivaría sus artes demoníacas tranquilamente en este planeta zombie, y regresaría solo cuando fuera el momento adecuado. Y con esa decisión tomada, pasó medio mes volando. Pero de vuelta en los cuarteles del gremio del perro espiritual, las cosas se estaban poniendo tensas. Desde que Blondie desapareció, todo el lugar había estado inquieto. Especialmente Sao Hon, el líder. Ese tipo estaba furioso. Después de todo, Blondie era su cuñado. Y Sao Hon tenía tolerancia cero con la incompetencia en su banda. Especialmente cuando alguien prometió traer de vuelta a su cuñado. Pero todo lo que realmente hizo fue informar sus suposiciones sin ninguna evidencia sólida. Todo lo que sabía era que el hermano Wu desapareció en el centro comercial. Y como eso sonaba sospechoso, incluso envió a 2 exploradores a investigar. Pero también desaparecieron. Así que supuso que podría haber un zombie de alto nivel acechando por esa área. Pero obviamente, no podía comprobarlo él mismo ya que no era un ser trascendente y no podía manejar zombies de alto nivel. Y honestamente, esa fue una deducción bastante sólida por su parte. Pero desafortunadamente, Sao Hon estaba seriamente abusando de su poder y decidió que de todos modos no quería que un mortal común le respondiera. Así que mató al tipo en el acto. Ahora que eso estaba fuera del camino, Sao Hon dejó las cosas muy claras para todos. Lo que quería era evidencia, no conjeturas. Si su hermano estaba vivo, quería verlo. Si estaba muerto, entonces esperaba ver un cuerpo. Y ese mensaje llegó alto y claro. Así que Wang Bao y otros 2 fueron asignados para ir al centro comercial e investigar de verdad esta vez. Un poco más tarde, llegaron al lugar en cuestión y rápidamente notaron algo extraño. Y era que apenas había zombies alrededor del centro comercial. Solo eso ya era sospechoso. Así que ordenó a las 2 bestias que entraran primero y comprobaran la situación. Pero para su sorpresa, tampoco había peligro dentro. Así que decidieron subir y comprobar las cosas por sí mismos. Y fue entonces cuando se encontraron con la escena más grotesca que jamás habían visto en sus vidas. La sangre llenaba cada barril a la vista, chapoteando espesa y oscura hasta el borde. Y el hedor que desprendía era tan fuerte que podías olerlo a varios metros de distancia. Pero lo que realmente les perturbó fue lo que colgaba del techo. Innumerables zombies colgados como retorcidas decoraciones. Podrían haber estado acostumbrados a la violencia, pero esto era enfermizo a otro nivel. Mucho más allá de lo que cualquiera de ellos podía soportar. Así que realmente parecía que Tango encontró su fin aquí mismo. Y quienquiera que hubiera hecho esto era definitivamente un psicópata.
Pero ya fuera la compañía de seguridad Viento Negro o algún otro lunático, esto no podía quedar sin respuesta. Cualquiera que se atreviera a meterse con el cuñado de Sao Hon del gremio del perro espiritual estaba básicamente pidiendo problemas. Así que, por supuesto, no descansarían hasta encontrar a los responsables y convertirlos en cadáveres secos. Pero para su suerte, el responsable ya había regresado a su propio mundo. Y en el momento en que dio un paso atrás, pudo sentirlo. La energía espiritual era mucho más rica que en el mundo apocalíptico, y solo eso lo hizo sonreír. Estaba genuinamente contento de haber vuelto. Excepto que esa alegría no duró mucho. Porque justo allí esperándolo estaba otra maldita multitud. Esos tipos de la secta Shengan de nuevo. Estos cabrones realmente estaban empezando a sacarle de quicio. Y esta vez, parecían seriamente cabreados. Aparentemente, había humillado al tío San cuando escapó justo delante de sus narices. Y ahora estos pobres desgraciados eran los que habían sido castigados por ello. Pero esta vez, no había salida. Realmente creían que estaba acorralado. Lo que realmente hizo reír un poco a Chuxuan. Porque unos pocos cultivadores insignificantes en el 5º nivel de refinamiento de Chi ya no eran ni de lejos una amenaza para él. Pero las palabras no importaban en este punto. Y tan pronto como lanzaron su ataque, Chuxuan pensó que era hora de mostrarles exactamente a qué se refería, desatando el poder de sus hilos de acero de sangre mejorados. Atravesó su tonta pequeña formación como si estuviera hecha de papel y demostró casualmente la enorme diferencia de habilidad entre ellos, capturando a todo el grupo de una sola vez con solo su mascota de alambre de sangre. Y sí, ese tipo de control preciso no era algo que alguien en el 4º nivel de refinamiento de Chi pudiera lograr. Lo que los dejó completamente atónitos. Fue entonces cuando Chuxuan les aclaró las cosas. Su información estaba claramente desactualizada. Porque su cultivo ya había entrado en el 6º nivel de refinamiento de Chi. Lo que realmente les golpeó fuerte. Porque si decía la verdad, eso significaba que había avanzado al 6º nivel en solo 3 días. Lo cual era absolutamente una locura. Pero para Chuxuan, eso también era una novedad. Ya que desde su perspectiva, había pasado un mes completo dentro del mundo del espejo de sangre. Así que, aparentemente, el flujo del tiempo entre el continente Kangsuan y ese planeta zombie no estaba sincronizado en absoluto. La proporción tenía que ser algo así como 10-1. Un descubrimiento bastante salvaje, honestamente. Pero tenía asuntos más urgentes que atender. Así que archivó ese pensamiento por ahora y se volvió hacia los cautivos. Preguntó si había más refuerzos persiguiéndolo. Y si ese tío suyo del establecimiento de fundación ya estaba en movimiento. Por supuesto, no respondieron. Así que Chuxuan les dio un recordatorio no tan gentil de por qué permanecer en silencio no era la opción inteligente. Literalmente despedazando a un tipo como si no fuera gran cosa. Eso definitivamente envió el mensaje directo a sus cerebros. Y si eso no funcionaba, lo siguió con palabras. Explicándoles claramente. Si confesaban todo honestamente, podrían vivir. Pero si se mantenían callados, terminarían como el otro tipo. Así de simple. Y fue súper efectivo, ya que rápidamente comenzaron a cantar como pájaros, completamente convencidos de que no había nadie más alrededor para emboscarlo. Habían asumido que su pequeño grupo era suficiente para encargarse de alguien como él. Así que incluso los ancianos se quedaron atrás. Lo cual fue un buen alivio. Pero no significaba que tuviera intención alguna de cumplir su trato. Después de todo, seguía siendo el cultivador demoníaco despiadado y de sangre fría que todos decían que era. Además, con su nivel de cultivo, eran un alimento perfecto para su mascota. Así que, por supuesto, no había forma de que dejara pasar eso. Pero ahora que lo pensaba, su progreso aquí era realmente sorprendente. Cuando consiguió el espejo de sangre por primera vez, apenas estaba en el 4º nivel de refinamiento de Chi, y solo tenía un hilo de acero de sangre. Pero ahora, no solo su cultivo había alcanzado el 6º nivel, sino que su alambre de sangre también había evolucionado, ganando habilidades innatas después de absorber suficiente sangre y carne. Y para colmo, ahora tenía un sirviente zombie de 3er nivel como su carta de triunfo. Desde la perspectiva de cualquiera en el continente Kangsuan, su velocidad de cultivo definitivamente sería vista como de nivel genio. Pero no tenían idea de que su esperanza de vida se estaba consumiendo 10 veces más rápido en ese otro mundo. Así que si quería seguir con vida, tenía que atravesar los reinos aún más rápido. Y además, el horno de sangre y carne en el planeta zombie podría ser prácticamente infinito, pero los materiales reales, como los ingredientes para el refinamiento de cadáveres y las hierbas medicinales, todavía tenían que recolectarse aquí en el continente Kangsuan. Y como la energía del espejo de sangre aún no se había recuperado por completo, necesitaba preparar todo con antelación.
con eso en mente, regresó a la ciudad Qinghai y se dirigió directamente al corazón de la plaza Taiping, donde innumerables puestos de mercado bordeaban los lados, cada uno pregonando una mezcla caótica de hierbas, talismanes y extrañas piedras brillantes. Y así, sin mucho esfuerzo, logró reunir los materiales necesarios para el refinamiento de cadáveres e incluso se abasteció de algunos recursos raros que podrían ser útiles más tarde. Pero el artículo más importante de su lista no era algo que pudiera simplemente agarrar del estante de un vendedor. Era raro, secreto y definitivamente no se vendía abiertamente. Así que pensó que necesitaría investigar un poco y recurrir a algunos canales especiales. Y fue entonces cuando algo llamó su atención. Uno de los puestos, escondido detrás, tenía una sola pieza de lo que parecía hierba de hueso marchita. Lo cual era extraño, porque esa planta no era una hierba cualquiera. Era una ficha utilizada por la secta Wuji. Y si era lo que parecía, entonces el vendedor tenía que ser el contacto que estaba buscando. Para probar su teoría, se acercó casualmente y soltó la frase secreta que solo los verdaderos discípulos de la secta reconocerían. Y la dijo tan suavemente, tan naturalmente, que bien podría haber estado preguntando por el precio de un melón dragón. Tan natural, de hecho, que el vendedor ni siquiera lo captó al principio. Pero cuando Chu Chun siguió con la misma pregunta codificada, esta vez preguntando por la madurez del melón, la expresión del hombre cambió en un instante. Entendió el mensaje. Y como si todo hubiera sido ensayado, el vendedor asintió y le hizo señas para que lo siguiera, diciendo que tenía algunos de mejor calidad en la parte de atrás. Una excusa clásica y un escenario perfecto para una conversación privada. Y como ahora estaba claro que eran de la misma secta, Chu Xuan se adelantó y se presentó. Sorprendentemente, el vendedor ya lo conocía y prácticamente lo admiraba. Puede que Chu Xuan no hubiera reconocido al tipo a primera vista, pero era Chen He, del mismo grupo de admisión cuando se unieron a la secta Wuji. En aquel entonces, su grupo había estado lleno de discípulos externos de base. Desconocidos sin antecedentes ni respaldo. Pero entre todos ellos, el hermano mayor Cho había sido el que destacaba y obviamente era su modelo a seguir. Así que nunca imaginó que algún día estaría intercambiando códigos secretos con el propio superior. Y honestamente, este momento le alegró toda la semana. Así que, queriendo compartir la buena energía, se inclinó y le contó a Chu Xuan una noticia importante. El tío Liu y varios otros hermanos mayores estaban todos escondidos muy cerca, en la mansión de la familia Wu, allí mismo en la plaza Taiping. Y justo hace 3 días, se había corrido la voz de que Chu Xuan había acabado con el traidor Eliang, lo que había hecho maravillas por la moral de todos. Lo cual fue un gran alivio para Chu Xuan. Así que parece que el anciano Liu seguía siendo tan astuto como siempre. No es de extrañar que la secta Zengón no hubiera logrado localizarlo. Resulta que se había estado escondiendo justo debajo de sus narices todo el tiempo. Si eso no era un caso de libro de esconderse a plena vista, entonces nada lo era. Y, por supuesto, tan pronto como la conversación llegó a ese punto, Chen He se animó e invitó ansiosamente a Chu Xuan a unirse a ellos. Después de todo, los cultivadores de la secta Wuji tenían que permanecer unidos ahora más que nunca si querían sobrevivir a lo que se avecinaba. Pero para su consternación, Chu Xuan rápidamente rechazó la oferta. No estaba aquí para charlas triviales o tratos secundarios, solo quería comprar algunas cosas. Y una de esas cosas resultó ser la matriz de transformación de sangre. Lo que obviamente sorprendió muchísimo a Chen He. Porque en serio, la matriz de transformación de sangre no era una formación ordinaria cualquiera. Era una de las herramientas distintivas utilizadas por los cultivadores demoníacos para sacrificios de sangre a gran escala. Incluso la versión más básica de la matriz podía ser controlada por alguien todavía en la etapa de refinamiento de chi. Pero tenía suficiente poder para borrar una ciudad entera del mapa. Incluso había una leyenda sobre un maestro de secta demoníaca que una vez sacrificó 300.000 almas, el valor de una ciudad entera, solo para lanzar una matriz de transformación de sangre capturadora de almas. Y todo eso, solo para poder refinar suficientes cuentas de sangre de alma para la celebración de los 100 días de su hijo pequeño. Lo cual era completamente una locura. Pero, naturalmente, ese tipo de crueldad no quedó impune. No mucho después, toda esa secta fue aniquilada por el camino justo. Aún así, lo que Chen He no sabía era que Chu Xuan tenía una razón muy diferente para querer la matriz. Si pudiera conseguir una y montarla en un planeta infestado de zombies, no contaría cómo desafiar a los cielos en absoluto. De hecho, podría incluso traerle una montaña de méritos. Pero como Chen He no sabía nada de esto, obviamente estaba preocupado. Aún así, con la mirada decidida de Chu Xuan y sin espacio para la discusión, dejó de discutir y simplemente accedió a llevarlo al lugar donde realmente se podía comprar tal cosa. Y para su sorpresa, el vendedor resultó ser nada menos que Sumin, un tipo con el que se había enfrentado varias veces en el pasado por recursos de cultivo.
Honestamente, Sumin probablemente soñaba con el día en que pudiera ver a Cheng-He estrellarse y arder. Pero incluso Sumin tuvo que detenerse cuando Cheng-He sacó el pago. Abrió su bolsa de almacenamiento y reveló una bolsa entera llena de cuentas de sangre, una cantidad que dejó a todos atónitos. Porque una cuenta de sangre significaba una vida sacrificada. Así que, a ojo de buen cubero, esa bolsa tenía que valer al menos 1000 almas. Y pensar que Chuzuan había reunido todo eso justo bajo las narices de la secta Sengon. Eso solo lo decía todo. Su fuerza claramente había superado la de ellos. Incluso Wei Hua, clasificado 12º en la intersecta, dio un paso adelante y lo reconoció con serio respeto. Pero Sumin, por otro lado, simplemente estaba furioso. Porque esto demostraba una vez más que Chuzuan estaba un paso por delante de él, como siempre. Y así estaba jodidamente cabreado, así que por puro despecho, decidió ser mezquino de cojones y subió el precio de la matriz de transformación de sangre a 200 cuentas de sangre, lo cual era obviamente un sobreprecio. Considerando que solía costar solo 80 en el mercado. Incluso Wei Hua le llamó la atención por eso. Ya que eran de la misma secta después de todo. Pero, por supuesto, a Sumin no le importó. Ahora mismo, él era el único miembro superviviente de la secta Buji que todavía tenía la matriz de transformación de sangre. Así que pensó que podía decir que se jodiera o lo dejara. Un discurso que podría haber asustado a algún miembro promedio de la secta. Pero para alguien como Chuzuan, que había estado jugando el juego durante demasiado tiempo, era fácil ver a través de su mierda. Porque la verdad es que esa matriz en manos de Sumin era básicamente inútil ahora. No importaba lo exclusiva que fuera. Era inútil sin las cuentas de sangre. Y esas son sus salvavidas. Sin ellas, Sumin pronto caería presa de sus demonios internos. Así que el que debería haber estado suplicando era Sumin, lo cual aceptó a regañadientes. Y así bajó el precio de nuevo a su valor original de mercado. Pero fue entonces cuando Chuzuan lo bajó a 60, solo por la audacia de intentar subirlo a 200 en primer lugar. Aún así, Sumin intentó negociar para volver a subir. Pero Chuzuan simplemente se dio la vuelta y empezó a alejarse. Fue entonces cuando Sumin finalmente estalló y corrió tras él, lo que solo hizo aún más obvio lo desesperado que realmente estaba por esas cuentas. Así que Chuzuan, siendo el bastardo oportunista que era, bajó el precio de nuevo, a 50. Y, por supuesto, Sumin estaba echando humo. Parecía que estaba a punto de explotar. Pero aceptó el trato de todos modos, solo para evitar que el precio bajara aún más y humillarse más. Ahora estaba oficialmente jugando directamente en las palmas de Chuzuan. Y Chuzuan estaba disfrutando cada segundo. Esta pequeña victoria le alegró todo el día. Y como ahora le quedaban muchas cuentas de sangre, pensó que bien podría presumir un poco. Hacerle un favor a alguien. Dejar que todos vieran lo generoso que podía ser si estaban en buenos términos con él. Comenzó un intercambio con Wei Hua por algunas piedras espirituales, ofreciéndolas a un precio súper generoso. Y muy al fondo, ya se podía ver a Sumin echando humo de nuevo, simplemente observando cuán diferente estaba tratando Chuzuan a todos los demás. Pero a nuestro chico no le importaba lo más mínimo. Ya estaba en modo celebración. Porque con estos recursos en mano, cuando regresara a ese planeta apocalíptico, finalmente podría elevar su cultivo rápidamente. Pero, por supuesto, justo cuando estaba a punto de irse, Wei Hua no pudo evitar sentirse un poco arrepentido de que Chuzuan no se uniera a ellos. Así que le dio una última oportunidad e intentó convencerlo de lo contrario. Pero la respuesta de Chuzuan no cambió. No tenía intención de ir con ellos. Después de todo, las bendiciones y las maldiciones siempre iban de la mano. Y era exactamente porque el anciano Lu era tan poderoso que se había convertido en un imán para la atención de las sectas justas. Los cultivadores del establecimiento de fundación que enviarían esta vez no se parecerían en nada a los débiles novatos contra los que luchó antes. Así que la jugada más segura era irse de inmediato. Sin embargo, el destino realmente tenía una habilidad especial para ponerle trabas a sus planes. Justo entonces, apareció la secta Sengan, investigando si algún remanente de la secta Buji se escondía entre los sirvientes de la familia Wu. Y a juzgar por su número, definitivamente trajeron a alguien en el 7º nivel de refinamiento de Chi. Lo cual era malo, muy malo, porque incluso si los 4 luchaban juntos, aún serían aplastados. Al menos, eso es lo que creían. Porque, a decir verdad, nuestro chico aquí podría absolutamente salir de este lío con las habilidades que tenía ahora. Demonios, si llegara el caso, incluso podría acabar con ellos. Simplemente no quería revelar su mano a sus compañeros de secta. Todavía no. Así que dudó. Y fue entonces cuando Sumin, ese hijo de puta, decidió arruinarlo todo. Salió y directamente delató a Chou Shan antes de echar a correr. Así que esto era lo que Chou Shan obtenía por ser misericordioso y tolerante todos estos años.
No había sido lo suficientemente despiadado y ahora se volvía en su contra. Definitivamente ajustaría cuentas más tarde. Pero primero, tenía que lidiar con estos bastardos santurrones. Y como los otros dos eran básicamente peso muerto en este punto, les dijo que escaparan. Como si no tuviera más remedio que sacrificarse. Los dos le dieron las gracias y corrieron, y algunos de los soldados de Zengón comenzaron a perseguirlos, pero su líder los detuvo. Porque el que estaba frente a ellos era mucho más importante. Era el mismo Chou Xuan que había escapado de las garras del anciano Sanzi la última vez. Así que su cabeza valía mucho más que cualquier lacayo al azar. Con eso, lo rodearon desde todas direcciones, pensando que lo habían acorralado perfectamente. Estaban tan seguros de que no escaparía. Actuando con arrogancia porque pensaban que todavía estaba estancado en la cuarta etapa de la Fundación Qi. Ese resultó ser el peor error que jamás cometerían en sus miserables vidas. Porque Chou Xuan pudo atacar primero. Su ataque repentino desbarató por completo su formación, dándole la apertura justa para sacar su pagoda e invocar a su cadáver Jin para encargarse de estos hijos de puta que se atrevieron a emboscarlo. Y una vez que ese cadáver entró en escena, finalmente se dieron cuenta de que no se enfrentaban a un Mindundi acorralado como supusieron al principio. No. Estaban mirando cara a cara al verdadero negocio. Pero para cuando esa verdad les golpeó, ya era demasiado tarde. Chou Xuan había cambiado las tornas, y ahora su supuesto líder solo podía tartamudear de miedo. Mientras Chou Xuan estaba allí sonriendo como un lunático, ya fantaseando con el botín que conseguiría de sus cadáveres. Mientras tanto, en la residencia secundaria de la familia Wu, el anciano Liu estaba echando humo. Acababa de escuchar la noticia, y le decepcionó hasta el infinito que esos tontos hubieran abandonado a Chou Xuan y huido. Claro, eran cultivadores demoníacos, pero su secta había sido destruida. Ahora estaban todos en el mismo barco hundiéndose. Y además, Chou Xuan era uno de los 10 mejores discípulos internos. Podría haber sido un activo enorme si hubieran trabajado juntos en lugar de acobardarse. Pero la audacia de Sumin claramente no conocía límites, ya que argumentó audazmente que la situación le había obligado a actuar. Si no hubieran actuado, se habrían enfrentado a la aniquilación total. Aún así, el anciano no quiere oír sus malditas razones, pero la reprimenda tendría que esperar. Ya que un cultivador del establecimiento de fundación se acercaba rápidamente, y a juzgar por la presión en el aire, definitivamente venía directo hacia él. Y como era de esperar, los demás querían luchar a su lado. Pero él inmediatamente descartó esa idea, porque con su nivel actual de cultivo, quedarse atrás no habría sido más que una sentencia de muerte. Ellos eran la esperanza de revivir la secta Buji, y por lo tanto su supervivencia importaba más que su orgullo. Así que se les ordenó retirarse y reunirse más tarde en la montaña Baiman una vez que todo hubiera terminado. Y así, se fueron. Y tal como el anciano lo había predicho, un poderoso cultivador apareció poco después, uno que fijó sus ojos solo en el anciano Lu y en nadie más. El hombre ni siquiera se molestó en perseguir a los menores porque estaba absolutamente seguro de que sus subordinados ya habían sellado la ciudad Qinghai. Estaba convencido de que ni un solo mocoso escaparía. Pero ahí estaba completamente equivocado, porque estos menores habían heredado la astucia del anciano Lu. Hicieron un movimiento sacado directamente de sus enseñanzas. En lugar de huir lejos, retrocedieron al último lugar donde alguien esperaría que fueran, el lugar más peligroso de todos, lo que también lo convertía en el más seguro. El distrito Taiping, donde se suponía que estaba Chu Xuan. Nadie pensaría que regresarían allí, por lo que estaba garantizado que estaría completamente desprotegido. Pero de todos, Sumin fue el más emocionado por ese plan. Pensó que era el momento perfecto para encontrar y recoger el cadáver de Chu Xuan, y ese pensamiento irritó seriamente a Chen Hei. Pero cuando finalmente llegaron, no encontraron el cuerpo de Chu Xuan en absoluto. Lo que encontraron en cambio fueron los cadáveres de los discípulos de Zheng Gang, y el estado en que se encontraban los dejó helados. Cada uno había sido asesinado instantáneamente. El asesino tenía que estar al menos en el 8º nivel de refinamiento de I. Así que, obviamente, Sumin se negó a creer que Chu Xuan fuera quien lo hizo. Pero encontrar respuestas ya no era la máxima prioridad. Salir de allí lo era. Y ahora mismo, tenían la oportunidad perfecta. Así que sin perder un segundo, se dieron la vuelta y se largaron de allí. Con eso, pasaron 5 días en un instante. Fuera de la ciudad, cerca de la montaña Meng, los discípulos se sintieron aliviados y emocionados al ver que su anciano finalmente había llegado. Podría haber estado herido, pero estaba igual de contento de verlos a todos sanos y salvos, a pesar de que la ciudad había estado completamente rodeada. Lo cual, según ellos, parecía un milagro. Aparentemente, algún experto que pasaba debió echar una mano, porque de lo contrario no había forma de que hubieran podido salir. Pero incluso con esa pizca de suerte, no pudieron encontrar ni un solo rastro del menor Chu Xuan. Y Sumin,
siendo el jate que era, no perdió tiempo en impulsar la idea de que Chuson probablemente estaba muerto, reducido a cenizas después de intentar enfrentarse a 3 cultivadores a la vez. Solo oírle decir eso dejó claro que no le tenía ningún aprecio al tipo. Pero el anciano Liu no iba a aceptar eso tan fácilmente. Chuson siempre había logrado mantenerse clasificado 10º entre los discípulos internos, a pesar de que su talento era solo promedio. Y eso solo decía mucho sobre lo ingenioso que realmente era. Así que había una posibilidad real de que hubiera sobrevivido. Con ese pensamiento en mente, el anciano Liu ordenó a Wei Hua que tomara a algunas personas y comenzara a investigar el paradero de Chuson. Y si lo encontraban, debían traerlo de vuelta para reagruparse con el resto. Después de todo, Chuson había estado vagando solo. E incluso el anciano Liu apenas podía imaginar lo dura que debía ser la vida para él ahora. Pero eso no podía estar más lejos de la verdad, porque nuestro chico estaba ocupado celebrando como loco. Acababa de obtener una gran recompensa de ese pequeño encuentro. Se fue con 800 piedras espirituales de bajo grado, 2 de grado medio. Una formación de reunión de espíritus y una formación de laberinto. Ambas perfectas para montar una acogedora pequeña cueva de cultivo. Y para colmo, incluso consiguió un estandarte de almas. El infame artefacto maligno que afecta tu virtud solo por estar cerca de él. Un estandarte de almas de grado medio como este definitivamente requirió la masacre de incontables seres vivos y la extracción de sus almas para refinarlo adecuadamente. Lo cual era una locura, porque aparentemente los llamados cultivadores justos de la secta Sengan lo habían estado guardando para sí mismos todo el tiempo. Aún así, le venía perfecto. Planeaba llevarlo al planeta zombie, donde había zombies más que suficientes para drenar almas. Y una vez que el estandarte de almas fuera desatado, levantaría miles de espíritus vengativos, exactamente el tipo de carta de triunfo que le gustaba mantener escondida bajo la manga. Y ahora que tenía todo lo que necesitaba, y el espejo de sangre estaba completamente cargado, pensó que era hora de regresar. Pero en lugar de regresar al pequeño y acogedor lugar que había arreglado personalmente, lo que lo recibió fue un completo desastre, solo un montón de escombros rotos y cenizas, y a juzgar por el tiempo, solo había estado fuera durante 2 meses. De ninguna manera las cosas deberían haberse deteriorado tan rápido. Los zombies definitivamente no harían este tipo de daño. Alguien había incendiado el lugar a propósito. Si hubiera sabido que esto iba a suceder, habría dejado más guardias cadáveres para vigilar el maldito lugar. Y lo que lo empeoró fue que su reserva de bocadillos también se quemó. Podía perdonar muchas cosas, pero no eso. Y ni siquiera saquearon nada. Simplemente prendieron fuego al lugar sin razón alguna, lo que lo hizo sentir personal. Como si alguien estuviera tratando de enviar un mensaje, así que naturalmente planeó responder con violencia. Rápidamente ordenó a Pequeño Wu que agarrara a una persona viva para interrogarla. Y por suerte, Wang Bao estaba justo afuera del centro comercial, interrogando a cualquiera que pareciera saber quién era responsable de lo que había sucedido dentro. Pero, por supuesto, nada de eso llevó a ninguna parte útil, así que decidió que era hora de dejar de perder el esfuerzo y usar a la chica que capturó en su lugar. Y fue exactamente entonces cuando apareció Pequeño Wu. En el momento en que Bao sintió esa aura, comenzó a temblar fuerte. Y eso les dio a los demás la ventana justa para escabullirse. Pero Bao ya no podía correr. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con la pesadilla andante. Y en el instante en que vio la cicatriz, todo encajó. Este zombi no era un monstruo cualquiera de alto nivel. Este era Tangu. Así que Bao intentó razonar con él, esperando que tal vez alguna parte de la vieja mente de su hermano todavía estuviera por ahí. Pero Pequeño Wu ni siquiera se inmutó. Simplemente recogió a Bao como si fuera una princesa indefensa y lo arrastró como un premio. ¿Y la peor parte? También parecía orgulloso de ello, moviendo su cola metafórica como un perro presumiendo de la pelota que acaba de traer de vuelta. Lo que solo confundió más a Bao. Y así terminó preguntando cómo Chuxuan siquiera le estaba dando órdenes a su hermano en primer lugar. Pero esa pregunta lo delató todo. Chuxuan ni siquiera tuvo que presionar. Simplemente lo dedujo todo en el acto. Bao era claramente parte de la misma banda que Pequeño Wu. Y si eso era cierto, entonces probablemente fueron ellos quienes provocaron el incendio que quemó su lugar. Y Bao, siendo el estúpido bastardo que era, simplemente lo confirmó sin pensarlo 2 veces. Era como si estuviera bajo un suero de la verdad o algo así. Lo que realmente se volvió en su contra. Porque ahora Chuxuan tenía toda la razón que necesitaba para lidiar con Bao y el resto. Y tal vez incluso convertirlo en un cadáver Jin mientras estaba en ello. Pero primero, necesitaba exprimirle hasta la última gota de información. Así que activó esos ojos perforadores de almas, inmovilizando a Bao como una marioneta con hilos. Y ahora, Bao estaba bajo algo peor que el suero de la verdad. Esos ojos lo obligaron a soltar cada cosa que sabía.
Eso incluía la identidad de su líder. Zhao Hong. Un trascendente de nivel 1. Alguien que ya había domesticado a 3 enormes perros espirituales. Cada uno de más de 3 metros de largo y absolutamente viciosos. Solo su poder físico podía rivalizar con los zombies de alto nivel, lo que explicaba mucho. Este era exactamente el tipo de información que Chuk Xuan había estado buscando. Pero antes de soltar la manipulación, le preguntó a Bao una última cosa. Si había participado personalmente en los asesinatos y el incendio provocado. Y Bao, todavía atrapado bajo esos ojos, confesó sin una pizca de vacilación. No solo lo había hecho, lo disfrutó. Lo que finalmente dibujó una sonrisa en el rostro de Chuk Xuan. Este tipo era realmente perfecto para ser un cadáver. Así que sin perder otro segundo, Chuk Xuan invocó su olla, preparó los ingredientes y dejó caer a Bao como si estuviera añadiendo la pieza final a una pequeña receta malvada. Y mientras se marinaba en ese lío, Chuk Xuan finalmente tuvo tiempo de apreciar lo salvaje que era realmente este mundo. Mucho más de lo que había esperado. Estos seres trascendentes eran honestamente un maldito espectáculo. Claro, incluso un cultivador de refinamiento de chi ya se consideraba una fuerza abrumadora aquí. Pero sabía que aún tenía que ser cauteloso. Necesitaba más información, más materiales zombies y definitivamente más estrategia. Porque solo su energía tenía un límite. Y sí, las marionetas cadáveres eran fuertes, pero también eran tontas como piedras. Si pudiera conseguir un escuadrón de humanos normales bajo su control, su eficiencia se dispararía. Por eso pensó que el gremio del perro espiritual podría ser más útil vivo que muerto. Poco después de ese pensamiento, Bao finalmente emergió de la olla. Convertido con éxito en una marioneta cadáver de pleno derecho. Y al igual que Pequeño U, salió como un cadáver de grado medio, con 2 hechizos de talento que era una elección perfecta para un asesino. Así que a partir de ahora, Chuk Xuan decidió que lo llamaría Pequeño Bao. Lo que inmediatamente puso un poco celoso a Pequeño U. Y así intervino muy rápido para afirmar su lugar. Solo para que Chuk Xuan hiciera una mueca internamente. Porque no importaba cuán diferente intentara verlo, nunca se acostumbró a ver a 2 zombies descomunales pelearse por él. Pero ahora que las mejoras estaban hechas, era hora de saldar algunas viejas deudas. Habían terminado de jugar a ser lindos. Hora de concentrarse y ponerse sangrientos. Porque se avecinaba una masacre. Mientras tanto, en la entrada del Hotel Attai, 3 payasos estaban ocupados jugando a las cartas en lugar de vigilar el lugar. Así que, por supuesto, Chuk Xuan entró fácilmente. Pero en el segundo en que lo vieron, con su atuendo extraño y su aura espeluznante, simplemente asumieron que era un perdedor cualquiera haciendo cosplay. Uno de ellos incluso le arrojó una botella solo para provocar. Y solo entonces los 3 idiotas se dieron cuenta de lo mal que la habían cagado. El tipo al que se estaban burlando tenía 2 zombies avanzados con él. Y antes de que nadie pudiera pestañear, Chuk Xuan dio la señal. Y así, Pequeño Bao se lanzó hacia adelante lo suficientemente rápido hacia el genio que pensó que lanzar una botella era una buena idea y lo partió por la mitad. Lo cual fue suficiente para que el resto de ellos se volvieran sumisos muy rápido. Justo como le gustaba a Chuk Xuan. Así que hacen que su líder aparezca. Pero en lugar de solo él, toda la pandilla entró. Y cada uno de ellos parecía listo para pelear con Chuk Xuan. Claramente no estaban allí para una charla amistosa. Aún así, el único que realmente llamó la atención de Chuk Xuan fue Zhao Hong. Así que esto era lo que parecía un trascendente. Podía sentir fluctuaciones de energía provenientes del tipo. Mucho más débiles que la energía espiritual, claro. Pero fundamentalmente diferentes de cualquier persona ordinaria. Y eso emocionó bastante a Chuk Xuan. Porque si convertía a Zhao Hong en una marioneta cadáver, entonces sí, sería una adición muy fuerte a su alineación de cartas de triunfo. Pero, por supuesto, Zhao Hong no era estúpido. Pudo darse cuenta de inmediato que el tipo parado frente a él no era solo un bicho raro al azar. Controlar zombies ya era inaudito. Y el aura que irradiaba Chuk Xuan era peor que cualquier cosa que hubiera sentido de un trascendente. Solo pensar en cómo Chuk Xuan había dispuesto esos cadáveres en el centro comercial le dio escalofríos. Solo un psicópata consumado haría algo así. Así que si podía evitar pelear, absolutamente lo haría. Con esto, inmediatamente comenzó a disculparse por el malentendido. Incluso ofreciendo entregar otro centro comercial como compensación. Pero desafortunadamente, eso no iba a ser suficiente. Chuk Xuan no solo quería un edificio. Quería todo el gremio del perro espiritual. Y, por supuesto, Zhao Hong no estaba dispuesto a entregar eso. No era un debilucho. Así que con una orden aguda, soltó a sus perros. Pero eso salió terriblemente mal. Chuk Xuan simplemente levantó su barrera, y los perros rebotaron directamente contra ella. Sus dientes ni siquiera pudieron dejar un rasguño.
Y algunos terminaron con colmillos rotos por su molestia. Y mientras los perros tropezaban inútilmente, el pequeño Bao vio su oportunidad y fue por un ataque furtivo por detrás. Pero Shao Hong reaccionó rápido. Incluso sacrificó a su propio lobo mascota para bloquear el golpe. Eso debería haberle comprado algo de tiempo. Pero luego echó un buen vistazo a los zombies. Y fue entonces cuando lo comprendió. Eran sus propios hombres. Y lo que lo sorprendió aún más fue que podían matar a su perro de un solo golpe. Ni siquiera un zombie avanzado podría lograr eso. Y así, como último recurso, gritó para que el resto de sus perros lo protegieran. Pero ese plan se desmoronó de inmediato. Resulta que ya había perdido su estatus de alfa. Los perros ya no escuchaban. No eran leales en absoluto. De hecho, ya se estaban inclinando ante Chuk Swan. Y Chuk Swan usó gustosamente ese momento como una demostración en vivo, dando al resto del gremio del perro espiritual dos opciones: unirse a él como subordinados, o quedarse atrás como sus chivos expiatorios. Pero fue entonces cuando Shao San decidió usar su arma oculta y comenzó a disparar, pensando que tal vez las balas arreglarían todo. Pero incluso eso resultó ser demasiado lento para Chuk Swan, quien fácilmente bloqueó los disparos con su alambre de sangre y los hizo rebotar directamente hacia los hombres de Shao San. Y ese fue el momento en que Shao San finalmente se dio cuenta de que se enfrentaba a un verdadero maestro. Así que hizo lo que haría cualquier villano que se precie. Dejó caer su arma y se arrodilló, esperando salvar su propia vida. Por suerte para él, Chuk Swan no parecía muy molesto. Siempre y cuando pudiera hacerse cargo del gremio del perro espiritual. Y si el cuerpo de Shao San también resultaba útil, bueno, Chuk Swan pensó que también podría llevárselo. Lo cual, desafortunadamente, Shao San malinterpretó por completo. Pensó que Chuk Swan quería decir otra cosa. Específicamente algo que implicaba ser golpeado por la espalda. Y lo que fue aún más sorprendente fue que Shao San comenzó a sonrojarse solo de pensarlo. Lo que obviamente dejó a Chuk Swan completamente estupefacto. Pero él no bateaba para ese lado. Así que rápidamente aclaró las cosas antes de que el malentendido empeorara. Tuvo que dejarlo muy claro. Eso no era lo que quería decir. Ni siquiera cerca. Y ahora que las cosas estaban aclaradas, Chuk Swan ató a Shao San. Y el resto de la pandilla ni siquiera necesitó que le dijeran qué hacer. Inmediatamente se arrodillaron e inclinaron la cabeza, mostrando su lealtad sin dudarlo. Lo que impresionó a Chuk Swan, ya que lo que más necesitaba eran subordinados competentes. Y saber adaptarse contaba como competencia en su libro. Unos momentos después, todo estaba resuelto. Y la pandilla estaba bajo control. Así que Chuk Swan se volvió hacia Shao San y le preguntó qué sabía sobre el mundo. ¿Qué le había pasado? ¿Y por qué todo era un desastre? Y Shao San explicó. Hace 10 años, una explosión masiva de energía espiritual había estallado en toda la Tierra, bañando a todo ser vivo en poder puro. Pero la mayoría de las criaturas no pudieron soportarlo. Sus genes se rompieron. Sus cuerpos se retorcieron. Y mutaron en monstruos sedientos de sangre conocidos popularmente como zombies. Un pequeño número de supervivientes que poseían talentos extraordinarios finalmente se convirtieron en poderosos trascendentes. Estos trascendentes se clasifican del nivel 1 al 9 según cuántos núcleos espirituales tengan. Y ahora mismo, están en la ciudad Dongwu, un pequeño lugar escondido en la provincia de Linjiang, bajo el gobierno autoritario del Imperio Yan'an. En esta ciudad, solo importan dos facciones principales: el gremio del perro espiritual y la compañía de seguridad Cuchilla Negra. Y eso es prácticamente todo lo que Shao San sabe. Pero está dispuesto a hacer cualquier cosa para complacer a Chuk Swan. Desafortunadamente para él, todo lo que Chuk Swan quiere es sumergirlo en un baño medicinal. Ya preparó la mejor solución que pudo reunir solo para Shao Hang. Remojarse en ella durante unos días debería desbloquear completamente el potencial físico de Shao Hang. Mientras eso sucede, Chuk Swan planea montar una matriz de transformación de sangre. Va a sacrificar zombies en un baño de sangre. Con eso en mente, saltó sobre su montura espada y despegó para explorar una buena ubicación. Las piedras espirituales que tiene solo pueden mantener la matriz de sangre funcionando durante media hora. Así que tiene que encontrar un lugar repleto de zombies para que valga la pena el costo. Pero antes de que nada de eso pudiera suceder, algo, o alguien, llamó su atención. En la parte superior de un edificio cercano, 3 personas luchaban por cerrar una puerta que apenas contenía a un enjambre de zombies. Uno de ellos era un anciano que agarraba un maletín que claramente contenía algo valioso. Dentro había un núcleo espiritual de nivel 3. Algo adquirido con gran riesgo y absolutamente algo que no podían permitirse perder. Pero como era viejo, sabía que no podría escapar de la horda si la puerta cedía.
Así que les pidió a los otros dos, que eran más jóvenes y estaban en mejor forma, que tomaran el maletín y escaparan mientras aún pudieran. Pero se negaron. Porque él era el anciano Zeng, el jefe del Instituto de Ciencias de la Vida de la provincia de Linjiang. Y a sus ojos, su vida valía mucho más que la de ellos. Además, ya habían enviado una señal de rescate. Se había contactado a la compañía de seguridad Cuchilla Negra y seguramente alguien vendría a recuperarlo. Desafortunadamente, no tenían el lujo de esperar. La puerta finalmente cedió, astillándose de sus bisagras y desatando todo el peso de la horda. Todo lo que pudieron hacer fue prepararse para el impacto. Pero entonces, justo cuando toda esperanza parecía perdida, Chuk-Swan intervino. Su espada voladora cortó el aire y decapitó a los zombis que se acercaban uno tras otro en rápida sucesión. Y lo hizo todo con una sonrisa, vendiendo la imagen de que no era una amenaza en absoluto. Y así, cuando preguntó qué había dentro del maletín que seguía trayendo oleada tras oleada de zombis, el anciano finalmente admitió que contenía un núcleo de energía espiritual de nivel 3, cosechado de un oso zombie de nivel 3, lo que obviamente llamó la atención de Chuk-Swan de inmediato. Pero en lugar de preguntar más, simplemente lo arrebató sin dudarlo. Ni siquiera pudieron hacer nada para detenerlo, y todo lo que pudieron hacer fue rogarle que no se lo llevara. Ya que el núcleo era crucial para su instituto de investigación, esperaban desarrollar un arma que pudiera cambiar el rumbo contra los zombis, algo que podría importar para toda la humanidad. Pero por suerte para ellos, el núcleo ni siquiera impresionó a Chuk-Swan. La energía interior era débil para sus estándares, apenas igualando la fuerza de una piedra espiritual de bajo grado. Así que simplemente se lo devolvió al anciano, lo que lo dejó atónito al principio, pero luego rápidamente se convirtió en alegría cuando se dio cuenta de que Chuk-Swan no iba a robarles a ciegas después de todo. Aún así, antes de irse, Chuk-Swan se volvió hacia los otros dos y les preguntó si eran trascendentes, ya que si lo eran, podría convertirlos en cadáveres Jin. E incluso después de que afirmaron ser del ejército de Linjiang, Chuk-Swan no los tomó en serio, en lo que a él respectaba. No importaba cuán fuertes fueran, todavía no podían compararse con la secta Buji de los viejos tiempos. Y en tiempos caóticos como estos, incluso las instituciones sólidas podían caer de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué no hacer que ese día fuera hoy? Después de todo, no había necesidad de formar lazos innecesarios. Pero entonces, se dio cuenta de que era una forma de pensar demasiado estrecha, y actuar en consecuencia solo le ganaría karma negativo. Así que enterró ese pensamiento y decidió garantizar su salida segura, con una condición. Ni siquiera tendrían que preocuparse por volverse contra las autoridades. De hecho, ni siquiera tenían que hacer nada en absoluto. Todo lo que tenían que hacer era quedarse en la azotea y atraer zombis. No hace falta decir que eso los hizo entrar en pánico. Pero Chuk-Swan rápidamente les aseguró que no se preocuparan. Ya que había fortificado la puerta con un talismán de roca, por lo que los zombis no podrían atravesarla esta vez. Con eso, voló de nuevo en su espada y sacó su estandarte de matriz de transformación de sangre. Lo activó en todo el edificio, que era lo mejor que podía hacer, ya que era solo un objeto de grado básico. Pero gracias al núcleo que sostenía ese viejo chocho, terminó atrayendo a todo un enjambre de zombis. Cada piso del edificio estaba abarrotado, lo que en realidad le ahorró mucho esfuerzo a Chuk-Swan. Pero todavía no podía usar todo el efecto de la matriz, no con los otros tres todavía atrapados en el techo. Así que volvió a ellos para cumplir su parte del trato. Al principio, dudaron, especialmente después de verlo eliminar una serpiente con aspecto de demonio como si nada. Pero el viejo Jun era diferente. Ya confiaba completamente en Chuk-Swan, pensando que si Chuk-Swan realmente quisiera hacerles daño, no habrían tenido ninguna oportunidad. No necesitaba usar trucos. Lo cual era cierto, pero eso no significaba que sería gentil tampoco. En cambio, simplemente los ató a todos y los dejó colgando mientras se iba en su espada. Y por muy brusco que fuera, los llevó a un lugar seguro donde no se veía ni un solo zombie. Pero como Chuk-Swan no tenía motivos para quedarse después de eso, estaba a punto de irse cuando el viejo Jun de repente le agradeció y le preguntó su nombre. Chuk-Swan se lo dio sin dudarlo y continuó su camino, elevándose en su espada voladora. Mientras tanto, el viejo Jun se quedó allí atónito por todo el encuentro. El hombre que acababan de conocer mostraba un poder mucho más allá de lo que cualquier trascendente ordinario podría manejar. Era como en las historias, el tipo de poder que pertenecía a alguien a quien llamaban cultivador. Y así, sabían que tenían que darse prisa y reportar todo al general Ye. Mientras tanto, Chuk-Swan activó la matriz de transformación de sangre y drenó a la fuerza hasta la última gota de sangre de los zombis atrapados dentro. El proceso fue brutal y rápido. Y los muertos se volvieron aún más muertos, sus cuerpos encogiéndose hasta convertirse en cáscaras momificadas. La mayoría de los cultivadores se habrían apartado ante la vista, pero Chuk-Swan ya estaba sonriendo.
La matriz había funcionado a las 1000 maravillas. Y con tantas cuentas de sangre reunidas, pensó que podría impulsarlo directamente a la 9ª capa de refinamiento de chi, lo cual valía la pena celebrar. Pero de alguna manera, todavía no era la mejor parte de su día. Porque justo entonces, mientras disfrutaba de la emoción del poder, un suave brillo de luz dorada comenzó a brillar sobre él. Y cuando miró hacia arriba, lo vio, innumerables sellos dorados con forma de flor flotando suavemente sobre su cabeza. Era una señal inequívoca, del tipo que solo aparecía para alguien bendecido con inmenso mérito. Tal vez fue porque aniquiló a unos pocos miles de zombis de una sola vez. Tal vez los cielos finalmente habían decidido echarle una mano. De cualquier manera, no pudo evitar reírse de la ironía. A lo largo de la historia, los cultivadores demoníacos como él siempre estuvieron agobiados por un pesado karma debido a su derramamiento de sangre. No ser fulminado por un rayo celestial ya se consideraba afortunado. Pero desencadenar un fenómeno de mérito en toda regla como este era inaudito. Podría ser el único lo suficientemente loco o lo suficientemente afortunado para lograrlo. Y en ese momento, finalmente entendió lo que se sentía al ser bendecido. Fue como una epifanía sentándose profundamente en sus huesos. Su esperanza de vida se sentía más larga, de alguna manera. Y había esta extraña e indescriptible sensación que lo envolvía como una corriente cálida. Tal vez esta era la bendición del propio destino. Y ahora tenía sentido por qué esos llamados cultivadores justos siempre estaban tan obsesionados con acabar con los demonios. Resulta que solo querían drogarse con la emoción de recibir méritos. Entonces, si seguía sacrificando decenas de miles, o tal vez incluso miles de millones de zombis, entonces sus méritos serían ilimitados. Su esperanza de vida, comprensión y fortuna se dispararían. A este ritmo, el camino para convertirse en un santo viviente podría estar realmente al alcance. Un poco más tarde, en la compañía de seguridad Cuchilla Negra, uno de los oficiales había regresado para informar que había completado con éxito la misión de escoltar al anciano Zeng a un lugar seguro. Pero no importa cuánto insistió el oficial sobre las docenas de cadáveres drenados esparcidos cerca del punto de recogida, el anciano Zeng siguió esquivando la pregunta, lo que obviamente significaba que estaba ocultando algo. Y como necesitaban saber más, el líder de la compañía, Wang Zeng, dio una orden simple. Dijo, envía al oficial al gremio del perro espiritual y pregunta directamente a Zhao Hong. El incidente ocurrió cerca de su territorio, después de todo. Pero el oficial dudó, y con razón. Zhao Hong no era un tipo cualquiera. Era un ser trascendente. No va simplemente a llamar a su puerta como si nada. Desafortunadamente para él, Wang Zeng no aceptaba un no. Además, su compañía de seguridad estaba respaldada por el ejército de Linjiang, y alguien como Zhao Hong no se atrevería a objetar. E incluso si lo hiciera, a Zeng no le importaba. Los refuerzos militares estaban en camino de todos modos. Y una vez que llegaran, todo el gremio del perro espiritual sería aniquilado. Después de eso, toda la ciudad sería suya para controlar. Mientras tanto, en el propio gremio del perro espiritual, Chuk Chuan se lo estaba pasando en grande disfrutando de las ventajas de estar al mando. Sus subordinados habían preparado una variedad de comida deliciosa, y honestamente, le hizo sentir que mantenerlo cerca no era una mala idea. Los zombis no podían cocinar así, después de todo. Eran demasiado torpes para tareas delicadas. Y como recientemente había probado los beneficios basados en el mérito, pensó que era mejor evitar matar a personas inocentes con demasiada descuido. De esa manera, su buena fortuna no se vería afectada. Y así, para sorpresa de todos, les dijo a sus subordinados que se sentaran y comieran con él. Lo que realmente los sorprendió. Su jefe anterior nunca los había tratado tan bien. Y además, no esperaban amabilidad del mismo tipo que irrumpió ayer con un aura asesina. Así que sí, se pusieron a comer alegremente sin pensarlo dos veces. Pero, por supuesto, esto no fue solo un momento conmovedor. Chuk Chuan había deslizado unas albóndigas con bichos en la comida. Una vez comidas, esas pequeñas cosas se fusionarían silenciosamente con el huésped. Era solo su forma de asegurar las cosas. Porque aunque los vivos nunca podrían igualar la lealtad de los soldados cadáveres, una vez que alguien consumiera su veneno Go, no había ninguna posibilidad de que alguna vez se liberaran de su control. Pero eso sería todo por hoy. Así que sintoniza la próxima vez para más. Si disfrutaste este video, deja un like y un comentario, y no olvides suscribirte.